nuestra predicación del día de hoy. Y hoy, hermanos, llegamos a la conclusión final del Sermón del Monte, hermanos. Y aquí el Señor Jesucristo nos va a dar una parábola en Mateo 7, versículo 24 al 27, se encuentra esta parábola. Mateo 7, 24 al 27. Y al final, hermanos, el versículo 28 y 29, nuestro Señor Jesucristo termina su conclusión. ¿Ok? Entonces vamos a ver, acompáñame, hermanos, a Mateo capítulo 7, versículo 24, para leer lo que vamos a estudiar el día de hoy. Mateo 7, versículo 24, dice así el Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí, hermanos, en México, en nuestro país, nosotros sabemos perfectamente lo que es tener buenos cimientos y malos cimientos, ¿no es cierto? Por desgracia, hermanos, los temblores nos han hecho saber esta realidad. Vivir aquí, hermanos, en la Ciudad de México puede ser una experiencia fuerte con los temblores, sin duda alguna. Y por esa razón, hermanos, cuando nosotros construimos algo, es necesario que construyamos con las miras o con las posibilidades de que puede llegar un terremoto, ¿no es cierto? Tenemos que construir con esas miras aquí en la Ciudad de México porque eso es una realidad para nosotros. Pero ¿sabes algo, hermanos? En Palestina las cosas eran un poco distintas y cambian, hermanos, en el sentido de que ahora ya no es un terremoto, sino que hay inundaciones. Ya que en Palestina, hermanos, su clima es un poco parecido al norte de nuestro país, allá por Sonora, por el desierto árido. Bueno, en Palestina, hermanos, casi todo el año es así. Es árido, es desértico. Pero cuando llueve, hermanos, eso hace que la tierra no absorba tan rápido el agua y entonces llegan inundaciones. Se desbordan las aguas y empiezan las inundaciones. Entonces, hermanos, vemos que los palestinos, si no construyen bien sus casas, pues el agua se las va a llevar. Si no tienen buenos cimientos, pues el agua se las va a llevar, ¿no? Lo mismo pasa con nosotros. Si no tenemos buenos cimientos, los terremotos van a tirar nuestra casa, ¿no es cierto? Entonces, la misma preparación que tienen ellos, la tenemos nosotros en cuestiones de siniestros naturales. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tiene esto en mente. Él tiene una inundación que se lleva a las casas que no tienen buen cimiento, ¿no es cierto? Eso es lo que expresa el Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 24 al 27. Quizás nuestro Señor Jesucristo piensa en una casa que está muy cerca de un arroyo, ¿no es cierto? Y Él se imagina a un hombre que está construyendo su casa. Pero este hombre está pensando en los cimientos, ¿no es cierto? Y a ese hombre lo llama el hombre sabio, porque él piensa en sus cimientos, ¿no es cierto? Pero hay otro hombre que de la misma manera construye su casa, pero él no se asegura que tenga buenos cimientos su casa, y a este hombre lo llama ¿cómo? El hombre insensato. Un insensato. Entonces, hermanos, con esto
yo quiero que ustedes se den cuenta que la historia que está plantando el Señor Jesucristo es una historia muy sencilla de entender, ¿no es cierto? Es muy fácil, hermanos. Dos hombres construyendo casas, uno es sabio y el otro es insensato. Esa es la historia que el Señor Jesucristo nos está presentando. A primera vista es una historia simple, fácil de entender, ¿no es cierto? Pero, hermanos, esta parábola, esta historia, realmente es un comentario muy poderoso, muy asombroso para nuestras vidas espirituales. Porque aquí el Señor Jesucristo nos va a enseñar sobre las personas que tienen un conocimiento, una cabeza grande en conocimiento, pero un corazón vacío. Eso nos va a enseñar el Señor Jesucristo. ¿Ok? De hecho, vean, dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye, ¿qué? Estas palabras. Vean, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras. Nota, hermano, cómo aquí hay personas que oyen. Ellos escuchan el mensaje. Ellos entienden el mensaje. Y los sabios hacen algo al respecto. Los insensatos no hacen nada. No hacen nada. Ahora, hermanos, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo está dando la conclusión de este sermón del monte con una invitación. No sé si recuerdan ahí en Mateo 7, versículo 13. Vean lo que dice Mateo 7, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Aquí está la invitación. Entrad por la puerta estrecha. Versículo 14. Porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuál es la invitación? Entrar por la puerta estrecha. Así concluye nuestro Señor Jesucristo el Sermón del Monte, con una invitación a que tú entres por la puerta estrecha, por una puerta muy pequeña. Pero ¿qué crees, hermano? Dice el Señor, al entrar a esa puerta te vas a encontrar con dificultades. No es fácil entrar por esa puerta. ¿Por qué no es fácil? Porque existen 3 razones por las que no es fácil entrar a esa puerta. 1, por tu naturaleza pecaminosa. Tú eres un hombre pecador que no estás en la puerta estrecha, sino que por naturaleza tú ya te encuentras en la puerta espaciosa que te lleva a la perdición. Entonces, es difícil porque por naturaleza, por nuestro pecado mismo, no podemos entrar a esa puerta estrecha. También es difícil, hermanos, porque dice el versículo 15 que hay falsos maestros, ¿no es cierto? Falsos profetas. Y estos hombres te incitan a que tú te quedes en el camino espacioso que te lleva a la muerte. En otras palabras, ellos alimentan tu pecaminosidad. Ellos son accesibles y te dicen, si quieres hacer eso, hazlo, no pasa nada, no pecas contra Dios. Cuando la realidad es que sí pecas. Entonces está tu carne, están los falsos maestros, y hay un tercer punto, el por qué es difícil entrar por la puerta estrecha. El tercer punto, hermanos, está en el versículo 21, que vimos, hermanos, que estos hombres se engañan a sí mismos. ¿No es cierto? Tú no puedes entrar a la puerta de manera fácil porque te estás engañando a ti mismo. Tú haces una profesión falsa de tu cristianismo. Tú crees que eres cristiano, pero la realidad es que no lo eres. En pocas palabras, hermanos, es difícil entrar por la puerta estrecha porque serás engañado por otros y por ti mismo. Por eso es difícil. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es difícil entrar por la puerta estrecha que te lleva a la vida? Y aparte, hermanos, está el versículo 26 al 27. Están los que escuchan la palabra de Dios. Están los que oyen el mensaje de Dios, ¿pero qué? Pero no lo hacen. No lo aplican en sus vidas. Tienen un conocimiento en la cabeza, pero en su corazón no hay palabra de Dios.
Por eso es difícil entrar al reino de los cielos. Y por desgracia, hermanos, así hay muchas personas que se alimentan de la palabra de Dios, pero su corazón está vacío. Por desgracia, hay muchas personas que piensan que como saben mucho del cristianismo, entonces ya son salvos. Y ellos hablan tanto del cristianismo, ellos hablan tanto de Jesucristo. Ellos piensan que su razonamiento los hace verdaderos cristianos, pero no es así. No es así. No es así. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. En los versículos, hermanos, de Mateo 7, versículo 24 al 27, el Señor Jesucristo nos recuerda que el estándar de justicia es obligatorio para entrar al reino de los cielos. El estándar de justicia que Dios ha dado es obligatorio para entrar al reino de los cielos. No importa cómo sea ese estándar tuyo, no importa cómo sea tu pasión el día de hoy, no importa cómo se ve tu conocimiento de la palabra de Dios, cuando venga esa inundación, todo va a ser revelado y solo estará tu conocimiento en la cabeza. Y si no está en tu corazón, cuando venga esa inundación, va a haber problemas muy serios para tu vida. Va a haber problemas muy serios. Hermanos, los judíos de aquella época habían inventado un sistema de obras de justicia. Los judíos de aquella época, ellos tenían diseñado un diseño de justicia basado en sus fuerzas carnales, basado en sus fuerzas humanas. Y eso se quedaba corto, se quedaba corto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios vino y les ofreció una justicia verdadera, ¿no es cierto? Pero antes de recibir esa justicia, hermanos, ellos tenían que hacer algo. Ellos tenían que declararse en bancarrota espiritual. Ellos tenían que tener la mentalidad de las bienaventuranzas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte lo que está diciendo es: tú, judío, tienes una idea de lo que es Dios, pero yo te la voy a derribar. Yo te voy a derribar ese palacio de papel que tú has construido. Y eso hizo el Señor Jesucristo con todo el Sermón del Monte. La gente se había formado un castillo de papel pensando que estaba en la gloria. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte vino, agarró ese castillo de papel y lo hizo pedazos. Pedazo por pedazo. Y cuando llegamos en el capítulo 7, el Señor Jesucristo ya había destruido todo ese castillo. Él ya había destruido toda esa seguridad religiosa de los fariseos y de los escribas. Y ahora el Señor Jesucristo los forza a tomar una decisión. O entras por la puerta estrecha, o te quedas en el camino espacioso y vas al infierno. Pero les dice el Señor, pero recuerda que entrar por la puerta estrecha que te lleva a la vida no es fácil. No es fácil. Y el Señor Jesucristo deja todas las cosas en claro. ¿No es cierto? Y aquí es donde estamos nosotros, hermanos. Hay personas que oyen estas palabras. Hay personas que nos oyen predicar las palabras de Dios, pero no hacen nada. No hacen nada. Ahora, esta parábola está dirigida a aquellas personas que piensan que van por el camino estrecho, que piensan que son cristianos, pero realmente no lo son. No lo son. ¿Por qué lo sabemos, hermanos? Vea lo que dice el versículo 24. Versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, Versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras. O sea, hay dos tipos de personas que están escuchando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y ahora, nota, al final del versículo 24, una persona escucha la palabra de Dios y edifica su casa sobre la roca. Versículo 26 al final está otra persona que escucha la palabra de Dios, pero él edificó su casa sobre la arena. Estas dos personas que están escuchando, estas mismas dos personas, están activas.
Las dos escuchan y las dos construyen, ¿no es cierto? O sea, las dos están activas, los dos tienen ministerios, los dos trabajan dentro de sus iglesias, los dos asisten en las reuniones de sus iglesias, ambos están ocupados construyendo su edificación espiritual. Pero aquí hay una diferencia tremenda. Uno es sabio y el otro es insensato, ¿no es cierto? Uno es sabio y el otro es un insensato, un necio. Porque uno, el sabio, construye sobre la roca y el otro, el insensato, el necio, construye sobre la arena. Hermanos, hay algo que tienes que saber porque esto es interesante. El cimiento es invisible, ¿no es cierto? Una vez que tú levantas tu edificación, una vez que tú empiezas a construir, tú ya no puedes ver los cimientos. Los cimientos son invisibles. Y ahí hay un peligro, hermanos. Ahí hay un peligro muy grande. Porque de la misma manera tú te puedes engañar a ti mismo, pensando que tus cimientos son fuertes, pero la realidad es que no son fuertes. Hay un peligro enorme aquí, hermanos. Pero ahora, ¿qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está tratando de enseñar con estas palabras? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor Jesucristo? Es muy simple, hermanos. Muchas personas oyen las enseñanzas de Cristo, pero únicamente los que la aplican estarán en el reino de los cielos. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarnos. Hay muchas personas que oyen, pero hay una gran diferencia entre oír y hacer. Hay una gran diferencia entre oír y hacer. Ahora, en esta historia, hermanos, que estamos leyendo de la parábola de nuestro Señor Jesucristo, hay algunas semejanzas. Por ejemplo, nota, las dos personas construyen una casa, ¿no es cierto? Ambos están involucrados en actividades espirituales. Ambos hacen cosas que tienen que ver con el reino de Dios, ¿no es cierto? Al parecer, hermanos, ambos construyeron su casa en la misma ubicación, porque la misma tormenta vino y los afectó, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que los dos estaban en la misma cuadra, ¿no es cierto? Ellos asistían a la misma iglesia, van a los mismos estudios bíblicos. Sus edificios, hermanos, también podemos ver que son tan parecidos que no se distinguen del uno y del otro. Y también podríamos decir, hermanos, que la casa que construyeron aparentemente son iguales, tienen el mismo diseño, porque aquí el Señor Jesucristo dice que la única diferencia, ¿cuál es? Los cimientos. Es la única diferencia. Lo demás es igual. En otras palabras, hermanos, estas dos personas llevan su Biblia en la mano, llevan un cuaderno para apuntar notas, repiten oraciones, cantan alabanzas, levantan sus manos a Dios, hacen ciertas actividades. Por ejemplo, dan dinero a la ofrenda, dan dinero a Dios, aplauden cuando cantamos. Y todo, hermanos, por fuera se ve parecido, ¿no es cierto? Hasta que examinas y ves los cimientos. Y cuando tú ves los cimientos, dices, hay una diferencia. Pero por arriba, todo se ve igual. Todo se ve igual. Entonces, hermanos, yo quiero que tú seas sincero en tu corazón y que tú ahora te analices personalmente, que tú seas honesto con el Señor, que te analices en tu corazón y veas cuáles son tus cimientos. Porque esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de hacer, que los fariseos vean que ya no pueden estar arriba de su nube, pensando que nada más haciendo sus obras externas están bien con Dios. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, analiza tu corazón, ve tus cimientos, ve si están arraigados realmente en la roca. Porque tú, fariseo, prácticamente les está diciendo al Señor Jesucristo
Tú eres arrogante. Tú eres arrogante porque tú no tienes una bancarrota espiritual en tu vida. Analízate. Y eso mismo, hermanos, nos dice el Señor Jesucristo a nosotros. Que tengamos, hermanos, un análisis personal, pero que sea honesto. Que sea honesto. Para ver dónde estamos parados. Dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. O sea, el que oye las palabras de Jesús y las hace, entonces es un hombre prudente, es un hombre sabio, porque él ha edificado su casa sobre la roca. Esa palabra de roca, hermanos, en griego es Petra. Es Petra. Y Petra significa cama de roca. O sea, estos hombres construyeron su casa sobre una cama de roca. ¿Ok? Pero el otro hombre, dice ahí el versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena. Arena en griego es amón. ¿Qué significa eso? Arena. Arena de playa. Esa es la arena que el Señor Jesucristo tiene aquí en mente. De hecho, hermanos, hoy en la actualidad, allá en Jordania hay dos ciudades con estos nombres. Una se llama Petra, porque Petra, hermanos, está atascada de rocas y esa ciudad está hecha sobre rocas. Si tienen la oportunidad de verlo por internet, es una ciudad muy hermosa, que de hecho para llegar a esa ciudad tienes que pasar como por una especie de zanja pequeña, pero al lado hay rocas enormes. Es la ciudad de Petra en Jordania. Y también existe, hermanos, la otra ciudad que es Amón, allá en Jordania, a la actualidad. ¿Por qué? Porque esa ciudad está llena de pura arena. Es pura arena desértica. ¿Ok? Entonces, hermanos, el hombre prudente y sabio construye su casa sobre la roca. Y el hombre insensato la construye sobre esas arenas movedizas del mar y del desierto. Hermanos, podemos decir que esta enseñanza del Señor Jesucristo nos está mostrando que hay hombres, por así decirlo, hermanos, que tienen una agencia de bienes raíces. Y esos hombres son los falsos profetas, que te están vendiendo esas propiedades, pero encima de la arena. Hay hombres falsos que te engañan y que te dicen, mira, esta casa está hermosa, pero los cimientos son falsos, están en arena. Esos son los falsos maestros, esos son los falsos profetas. Y dice ahí el texto que el insensato es el que construye sobre la arena. Y dice versículo 27, vean versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Eso es lo que pasa cuando construyes sobre la arena. Pero ¿qué pasa cuando construyes sobre la roca con cimientos sólidos? Dice el versículo 25, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y ¿qué? Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Los fariseos, hermanos, eran hombres insensatos, que no les importaba la buena conducta, que no les importaba la pureza de corazón, que no les importaba la integridad, que no les importaba la obediencia a Dios. Y ellos seguían construyendo su gran estructura espiritual, pero ¿sobre dónde? Sobre la arena, sobre la arena. Porque ellos oraban, ¿no es cierto? Ellos ayunaban, ¿no es cierto? Ellos daban limosna, ¿no es cierto? Ellos ayudaban al necesitado, pero solamente por un propósito, para que la gente los viera. Todo lo que hacían era un show público,
para que la gente los viera y no para que Dios los viera. Y cuando veían cómo estos hombres construían sus casas grandes, hermosas, la gente, ¿qué hacía? Les aplaudía. Este es un hombre de Dios. Este es un gran cristiano porque va a las iglesias, porque se esfuerza, porque ama a su esposa, porque ama a su esposo, porque canta en las alabanzas, porque ora. Pero eso simplemente era religión externa. Eso simplemente era pura arena. Pura arena. Un hermano llamado Arthur Pink dice estas palabras. Escucha, Arthur Pink dice: traen sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas, pero no en espíritu y en verdad. Se jactan de su ortodoxia, pero menosprecian los preceptos de Cristo. Consideran más las leyes de los hombres que la de Dios, porque el temer de ellos no está delante de sus ojos. Fin de la cita. Esta es una realidad, hermanos. En pocas palabras, esto es arena. Tú haces obras, pero esas obras son arena, son cimientos falsos. Y los fariseos, hermanos, jamás entraron por la puerta estrecha. Jamás entraron por la puerta que los iba a llevar a la vida. ¿Sabes algo, hermano? El camino espacioso que te lleva a la destrucción, ¿sabes de qué está construido? De arena. De arena. Todo es arena. Todo lo que vas a encontrar en ese camino espacioso es arena. Pero hay otros que construyen ¿dónde? Sobre la roca. Sobre la roca. La pregunta que tenemos que hacer, hermanos, es: ¿qué es la roca? ¿No es cierto? ¿Qué es la roca? Bueno, hermanos, podríamos salir muy fácil de esta pregunta y decir que la roca es Dios. ¿No es cierto? Nosotros podemos decir: tú estás construyendo tu vida sobre Dios. En algún sentido es verdad, hermanos, ya que si tú lees el Salmo 18, ahí dice: Jehová es mi roca. ¿No es cierto? Y podríamos decir que la roca es Dios. Pero ¿sabes algo, hermanos? Los fariseos, los falsos, los incrédulos, los insensatos, ellos también podrían decir eso. Ellos también podrían decir: mi roca es Dios. Y vivir engañados. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es la roca? Bueno, nosotros podríamos decir que la roca es Cristo. ¿No es cierto? La roca es Cristo, porque Pedro, el apóstol, dice: Cristo es la principal piedra del ángulo. ¿No es cierto? Entonces, Cristo es esa roca. Pablo mismo lo declara y lo dice tal cual: Él es la roca. Pero de igual manera, hermanos, hay mucha gente que dice que su vida está construida en Cristo, pero se está engañando realmente. Y sabes, hermano, la mayoría de los comentaristas dicen que la roca es Dios y que la roca es Cristo. Eso es lo que dicen la mayoría de los comentaristas. Pero si leemos con atención, hermanos, podemos saber cuál es la roca. Vean lo que dice el versículo 24. Mateo 7, versículo 24 dice: escucha, cualquiera pues que me oye estas palabras, escucha, y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escucha, el que oye las palabras y las hace. Él construyó sobre la roca. Entonces, la roca, ¿qué es? Es la palabra de Dios en acción. Esa es la roca. En otras palabras, la roca, hermanos, es la obediencia a la palabra de Dios. Esa es la roca. Sí, Dios es la roca. No lo estamos negando, no estamos diciendo que no. Tampoco no estamos diciendo que Cristo no es la piedra angular. Claro que Cristo es la piedra angular, esto es verdad. Pero en el contexto que estamos estudiando, hermanos, nuestro Señor Jesucristo está diciendo que la roca es la palabra de Dios. Es la obediencia a la palabra
de Dios. O sea, la roca en su contexto es todo el Sermón del Monte en su aplicación. Esa es la roca, hermanos. Cuando tú la escuchas y cuando tú la aplicas a tu vida, entonces lo que tú estás haciendo es una cama de roca con un fundamento sólido para tu edificio espiritual. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesucristo. De hecho, como ejemplo, vean lo que dice Mateo 16:13. Mateo 16. Mateo 16, versículo 13. Mateo 16, 13, dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, escuchen la pregunta que hizo el Señor Jesucristo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, o sea, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dices que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, escucha, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nota, versículo 17 es importante. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Escucha, porque no te lo reveló carne ni sangre. Detengámonos ahí tantito. O sea, estas palabras no vienen de Pedro mismo, es lo que está diciendo Jesucristo. No salieron de las ideas, de los pensamientos de Pedro, sino que estas palabras, ¿de dónde vinieron? Vean, continúa diciendo el pasaje, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Dios se las dio a Pedro. Aquí Pedro tuvo una revelación divina, hermanos, y él pudo decir que Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Y enseguida Jesús le dice, versículo 18, vean, y yo te digo que tú eres Pedro. O sea, Pedro, hermanos, en griego es Petros, que esto significa piedrita. Yo te digo que tú eres una piedrita. Y continúa el texto. Y sobre esta roca, o sea, sobre Petra, sobre una cama de roca, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la cama de roca? ¿Cuál es la cama de roca? ¿Cuál es la roca que aquí el Señor está diciendo que va a edificar su iglesia? Escucha, hermanos, la roca, la cual se está refiriendo aquí nuestro Señor Jesucristo, escucha, es la revelación de la palabra de Dios. La roca es la afirmación que hizo Pedro al decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esa afirmación, que no salió de Pedro, sino que fue revelada por parte de Dios, sobre esa afirmación, sobre esa roca, Jesucristo iba a edificar su iglesia. ¿Se dan cuenta? La Petra, la cama de roca aquí, es la palabra revelada de Dios. Es la palabra que Dios le reveló a Pedro. Y la Petra, en Mateo 7 que estamos estudiando, ¿qué crees? También es la misma palabra de Dios que se lleva por todo el Sermón del Monte. Y si tú la haces, entonces para ti va a ser una Petra, una cama de roca. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta que la roca no es Dios, no es Cristo, sino que la roca es la palabra de Dios? Y cuando tú la aplicas, entonces pones esa roca en tu cimiento y entonces ya empiezas a levantar grandemente. Vean, otro pasaje, Hechos 20:32, dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32, dice así la palabra de Dios. Y ahora, hermanos,
o se comiendo, escucha, a Dios, ¿y a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder, escucha, para sobreedificaros. La palabra tiene poder para edificarte, para sobreedificar, para poner un cimiento y que tú puedas ser sobreedificado y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, lo que el Señor Jesucristo nos está tratando de decir en Mateo 7 es que la roca es la palabra de Dios y por lo tanto es tu cimiento. La palabra de Dios es nuestro cimiento. Y la misma palabra de Dios, hermanos, va a proveer el material para que tú construyas hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Eso es la roca. La palabra de Dios, nuestros cimientos. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es, la persona que vive una vida que solamente escucha la palabra, pero no la hace, no la aplica, simplemente la escucha, entonces tiene una arena en sus cimientos. Tiene arena en sus cimientos. ¿Qué representa la arena? La arena, hermanos, representa la voluntad humana. La arena representa las opiniones humanas, las filosofías humanas, las actitudes humanas. Aquí, hermanos, hay arenas movedizas de filosofías humanas. Eso es la arena. Tu arena está fundado en simplemente pensamientos de hombres. Pero el sabio, el hombre que sí escucha, que sí aplica lo que está escuchando en su vida, entonces él tiene un cimiento de roca. O sea, un cimiento de obediencia a la palabra de Dios. Y eso es importante, hermanos. ¿Tú quieres saber qué tipo de cimiento tienes? Es muy simple. Si estás obedeciendo la palabra de Dios, o sea, si la estás llevando a la práctica, tienes un cimiento de roca. Si no la estás llevando a la práctica, tienes un cimiento de arena y por eso tienes problemas en tu vida. Porque tu cimiento no es fuerte. Vean lo que dice Juan 8:30. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30. Juan 8. Dice así el Señor Jesucristo. Juan 8, versículo 30 dice, hablando él estas cosas, escucha, muchos creyeron en él. Jesús predicaba y muchos creyeron en él. Esto es bueno, ¿no es cierto? Muchos oyeron, muchos los escucharon, muchos lo recibieron. ¿No es cierto? Y eso es bueno. Pero ve versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nota, hermano, no solo es oír, no solamente es creer, no solo es eso, también que es permanecer en su palabra. O sea, permanecer en la roca, hacer la voluntad de Dios, obedecer la palabra de Dios. No solamente es escuchar y creer, es permanecer en su palabra, es obedecer su palabra. Hermano, no te engañes, no te engañes. No importa si tú solamente vienes aquí, te sientas y escuchas y ya, eso no importa, hermanos. No importa si tú solamente te sientas, escuchas la palabra y dices, qué bonita prédica, qué profunda estuvo el día de... Hermanos, eso no importa. Si tú no la aplicas en tu vida, de nada te sirve. De nada te sirve. Hermano, no te engañes. No te engañes. Aplica la palabra de Dios en tu vida para que puedas tener vida eterna. Ve lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22. Santiago capítulo 1, versículo
22, dice así la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, y escucha, y no solamente oidores, engañándote a vosotros mismos. Hay que ser hacedores, no oidores. Esto es lo mismo que estamos estudiando, ¿no es cierto? Jesucristo está diciendo lo mismo. Si tú solo oyes la palabra de Dios y no la haces, entonces te engañas a ti mismo y no vas a ser salvo. No vas a ser salvo. Colosenses capítulo 1, versículo 21, vean. Colosenses capítulo 1, versículo 21, Colosenses 1, 21, dice así la palabra del Señor. Colosenses 1, 21. Y a vosotros también, escucha, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Escucha, hermanos, Dios te ha reconciliado. Eso es bueno. Tú eras de una manera mala, pero ahora Dios te ha reconciliado, ¿no es cierto? Pero nota el versículo 23. Dios te ha reconciliado en Él, pero ve versículo 23. Si en verdad que permaneces fundados y firmes en la fe y sin movernos en la esperanza del evangelio que has oído. Si es cierto, tú tenías una manera mala de vivir antes, ahora Dios te ha reconciliado, sí, pero si permaneces firme en el fundamento del evangelio. O sea, en otras palabras, si obedeces la palabra de Dios. Hermanos, los que verdaderamente son salvos son los que continúan en una vida de obediencia. Ellos son los verdaderamente salvos. Ellos son los que se van a salvar de la ira venidera. Otro pasaje, Primera de Juan 2:3, vean, Primera de Juan 2:3. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3. Escucha, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Y en esto, escucha, sabemos que nosotros le conocemos. ¿Quieres saber cómo le conoces a Dios? Escucha, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Te das cuenta que es importante aplicar la palabra de Dios para poder ser salvo? Y hermano, estas no son palabras mías. Estas son palabras de Dios, son palabras de los apóstoles. Dios te está diciendo, no te engañes, no te engañes. Ve lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16 dice así, escucha, hay hombres que profesan conocer a Dios, pero con los hechos, o sea, con sus obras, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, o sea, desobedientes. ¿Te das cuenta, hermano? Profesan o profesas conocer a Dios, pero con tus obras lo niegas. No aplicas la palabra de Dios. Desobedeces a Dios. Tú puedes decir, sí, yo soy cristiano. Y mira, aquí está el evangelio, te lo presento. Y la vida y muerte del Señor Jesucristo. Y tú hablas de Cristo porque tú tienes un conocimiento de Cristo. Tú tienes un conocimiento intelectual quién es Cristo. Pero escucha, si no hay obediencia, entonces no hay salvación. No hay salvación legítima. Porque estás construyendo sobre arena, no sobre la roca, que es la obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, construir sobre la roca, ¿qué es? Es obedecer. Es obedecer la palabra de Dios. Y con esto, hermanos, yo quiero que tú te examines. Examina tu vida. Por eso te decía, hermanos, aquí es donde tú tienes que ser honesto contigo mismo. Y examina tu vida. Hermano,
tu vida anhela sobre cualquier otra cosa el deseo de obedecer la palabra de Dios? ¿Eso anhela tu vida? Tu vida, hermano, realmente obedece la palabra de Dios. Tu vida realmente conoce a Dios. Pero en algunas cosas sí lo obedezco, pero en algunas otras no lo obedezco. ¿Solamente lo obedezco lo que me conviene? Hermanos, la palabra clave aquí es la obediencia total a la palabra de Dios. Esta es la clave, la obediencia a la palabra de Dios. En palabras del hermano Paul Washer, él dice, escucha, la evidencia de tu salvación es tu santificación. ¿La santificación qué es? La obediencia a la palabra de Dios. O sea, la evidencia de tu salvación es la obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es tu certificado de salvación. No hay más, no hay más. Si tú reconoces el señorío de nuestro Señor Jesucristo, si tú dices, sí, Señor, yo reconozco que tú eres grande y que tú eres soberano y yo creo en ti, entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecerlo, aunque te cueste tu misma vida. Aunque te cueste tu vida, tú tienes que obedecerlo porque tú estás reconociendo su señoría, ¿no es cierto? Pero si no lo obedeces, simplemente tú haces una confesión de fe y esa expresión verbal se queda en eso, en palabras vacías y nada más. Solo en palabras vacías. Hermano, tu vida debe de ser el sermón del monte. Tu vida tiene que estar llena de las bienaventuranzas. Tu vida, hermanos, tiene que estar llena de la perspectiva bíblica, aplicando todas las bienaventuranzas para que una vez que apliques las bienaventuranzas, hermanos, tú seas un agente preservador en el mundo como sal y luz. Tu vida, hermanos, debe de estar llena de la correcta interpretación de la palabra de Dios, porque si tú la interpretas bien, entonces la vas a aplicar bien. Y tú debes de aceptar toda la palabra de Dios sin cambiarla, sin alterarla, con toda coma, con toda jota, con toda tilde. Tu vida, hermanos, tiene que estar fundada sobre la roca, que es, hermanos, esa moralidad, esa ética cristiana que Dios demanda de ti. Todo lo que tú dices y todo lo que tú haces, hermanos, tiene que tener un porqué. ¿Cuál es la razón por la que tú haces las cosas? ¿Para que te vea la gente o para que Dios te vea? ¿Por qué oras? ¿Por qué ayunas? ¿Por qué ayudas al necesitado? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la razón? Hermanos, también tu vida debe de estar llena de un entendimiento correcto de cómo usar tu dinero, tus recursos, lo que Dios te ha dado. Y hermanos, estoy citando todo el Sermón del Monte y seguimos con todo el Sermón del Monte. Tu vida tiene que estar lleno del Sermón del Monte. Tú tienes que aplicar todo lo que hemos estudiado en tu vida. Porque si tú lo haces, si tú oyes esas palabras del Sermón del Monte y lo haces, entonces estás fundando ¿sobre qué? Sobre la roca. Hermano, aplica la palabra de Dios en tu vida, porque solamente un verdadero cristiano aplica la palabra de Dios. Si tú dices, yo soy cristiano, pero no me quiero meter en esos temas de obedecer la palabra de Dios, entonces no eres cristiano. No lo eres. No te engañes a ti mismo. Y rápidamente, hermanos, para ir concluyendo, vamos a ver una diferencia más entre estos dos hombres. Un hombre, hermanos, si te das cuenta en esta historia que el Señor Jesucristo nos está presentando, uno construye de manera fácil y el otro de manera difícil, ¿no es cierto? El que construye de manera fácil lo hace sobre la arena. ¿Por qué, hermanos? Porque él no tiene que escarbar. Así como en el camino espacioso, tú puedes ir con todas tus maletas sin hacer ningún mínimo de esfuerzo para quitarte tu pecado. Así este hombre no tiene que escarbar.
Tú sigues con las cosas de tu vida. Tú sigues cultivando tus cosas para ti, ¿no es cierto? Del lado contrario está el hombre sabio. El hombre sabio sí le cuesta trabajo fundarse sobre la roca. Porque vean, el versículo paralelo a Mateo 7 es Lucas 6:48. Vean cómo Lucas lo expresa. Lucas 6:48, vean lo que dice Lucas 6:48. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 48. Dice así la palabra del Señor. Semejante es al hombre que al edificar una casa, escucha, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Te das cuenta? El hombre tuvo que cavar, tuvo que ahondar aún más, tuvo que ir hasta abajo para poner sus cimientos sobre la roca. El hombre sabio trabaja, el hombre sabio cava, el hombre sabio se esfuerza hasta encontrar la roca. Este hombre sabio tuvo que quitar esa arena, ¿no es cierto? Este hombre sabio tuvo que quitar todas esas opiniones humanas, todas esas filosofías humanas, todas esas voluntades humanas. Y él se esforzó y fue por la roca. ¿Quién es la roca? La obediencia a la palabra de Dios. Hermanos, la persona que escarba a profundidad, escucha, desea esforzarse por entrar al reino de los cielos. Él lo desea, él lo anhela. Por eso va y rasca y busca la obediencia de la palabra de Dios. Para el hombre sabio, hermanos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Para el hombre sabio, lo que Dios nos ha dejado no es gravoso. A él, cuando ve la ley de Dios, no la ve como una ley impuesta y la tienes que hacer a fuerza. No. El hombre sabio, cuando ve la ley de Dios, la ve y solamente la quiere cumplir por amor a su Dios. Solamente la quiere cumplir porque quiere obedecer a su Dios. ¿Se dan cuenta? El hombre sabio se esfuerza. Por más que le cueste hacer la voluntad de Dios, él se esfuerza para llegar a la roca, para obedecer a su Dios. Ahora, en esta historia, hermanos, vemos que llega una tormenta, ¿no es cierto? Tanto para el insensato como para el sabio, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es la tormenta? La tormenta es, escucha, es el juicio final. Es el juicio final. Es el juicio de Dios. Porque el juicio de Dios, hermanos, va a venir y algún día va a haber rendición de cuentas al Ser Supremo, al Ser Divino. Dios, hermanos, va a enjuiciar y algunos van a permanecer en pie, los que están fundados sobre la roca, y otros van a caer, los que están fundados sobre la arena. Hermanos, si no te examinas hoy verdaderamente en tu corazón, algún día va a llegar esta tormenta y ahí verás dónde estás fundado. Pero si estás fundado sobre la arena, ya no va a haber marcha atrás. Ya no va a haber marcha atrás. Y tu fundamento sobre la arena al final va a ser tu ruina. Va a ser tu ruina. Pero los que fueron sabios y los que construyeron sobre la roca van a ser salvados. Van a ser salvados. Porque dice las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo nos librará de la ira venidera, ¿no es cierto? Porque has fundado sobre la roca. Y vean esta escena del juicio que el Señor dará. Esa escena la encontramos en Apocalipsis 20:11. Vean lo que dice. Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11 dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, dice Juan: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual
Huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados, escucha, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto va a pasar algún día, hermanos. Algún día va a ser el gran juicio del trono blanco y Dios va a juzgar a todas personas. Y aquí, hermanos, en este día va a haber hombres y mujeres gritando, Señor, Señor. Y Dios te va a decir, no te conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Ese día va a llegar. Por eso, hermanos, es mejor que examines tu vida hoy. Examínate dónde estás fundando tu cimiento. ¿Estás obedeciendo a Dios o no lo estás obedeciendo? Revisa tu cimiento hoy, hermano, porque si tú no lo haces, dice ahí en Mateo 7:27 al final, tu ruina va a ser grande. Tu ruina va a ser grande. Tu ruina va a ser tan grande que vas a querer escapar, pero ya no va a haber escapación. Ya no va a haber escape. Si tú no escoges lo correcto, ya no va a haber marcha atrás. La pregunta que les tengo que hacer, hermanos, ¿qué camino has escogido? ¿El cimiento? ¿El camino de la puerta estrecha? ¿Qué camino has escogido? Si tú me dices, he escogido a Cristo, ¿estás seguro que has escogido a Cristo? ¿Estás seguro que Cristo está sobre todas tus cosas? Examínate, hermano. Examínate. ¿Dónde está construida tu vida? Ve lo que dice 1 Corintios 6:9. 1 Corintios 6:9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice así, Pablo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No lo sabes? ¿No sabes que si tú eres una persona injusta no vas a heredar el reino de Dios? Dice Pablo, no erréis, o sea, no te engañes a ti mismo. No te engañes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Tú estás en un punto de esta lista? Si es así, vas por mal camino. No te engañes, no vas bien. A lo mejor tú dices, yo no estoy en esa lista. A ver, vamos a ver otra lista. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19, lo que dice, vean lo que dice Gálatas 5:19. Gálatas capítulo 5, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne que son, escucha, adulterio, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación y engañar a tu esposo o a tu esposa si estás casado, inmundicias, lascivias, idolatría, hechicerías, enemistades, escucha, pleitos, celos, iras, contiendas, desinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. ¿Tú estás en un punto de esta lista? No te engañes, no te engañes, porque si tú practicas algo de esto, vas por mal camino y tu ruina va a ser grande. Apocalipsis 21:8, vean lo que dice. Apocalipsis
capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, versículo 8. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, escucha, y todos los mentirosos tendrán sobre su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. ¿Tú te ves en estas listas? ¿Tú te ves en estas listas? Ahora, hay una realidad, todos pecamos, ¿no es cierto? Hermanos, todos pecamos, pero no estamos hablando de que si pecamos o no. De lo que estamos hablando es que si algo de esto es el estilo de tu vida, ¿tú lo practicas? ¿Tú practicas la idolatría, la mentira, los celos, las iras, las contiendas, las abominaciones, etcétera? ¿Tú lo practicas? ¿Es tu estilo de vida? Si tú lo haces diariamente, sin arrepentirte, vas por mal camino. Vas por mal camino. Lo que necesitas es clamar a Dios y pedir perdón. Es arrepentirte de tus pecados para que Él te salve del fuego venidero, para que tu ruina no sea grande. Tú tienes que decirle, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo, yo quiero tener un corazón nuevo, yo quiero tener un espíritu recto. Ven, Señor, a mí, que tu gracia abunde sobre mí, que tu obra abunde sobre mí. ¿Para qué? Para obedecerte, Señor. Porque tú solamente tienes el poder de cambiar mi vida, ¿no es cierto? Tú tienes que decirle, Señor, yo confío en la santa justicia del Señor Jesucristo. Sálvame por causa de Cristo. Tienes que venir arrepentido. Si tú practicas algo de estos puntos, si tú haces esto de corazón, si tú haces con pasión, entregándote a la verdad de Dios, Él te va a salvar. Él te va a salvar. Pero si tú lo haces con pasión, como decimos, de dientes para afuera, vas a vivir engañado. Y tu destino va a ser una ruina total. Entrega tu vida a Cristo. Ahí es donde realmente todo cambia, ¿no es cierto? Ahí es donde todo vale la pena para con Dios. Entrégale tu vida a Cristo para que Él cambie todo. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Si lo vas a hacer, calcula el costo. Calcula el costo. Porque con Dios es todo o nada. Porque si tú dices, Dios, tómame, Dios te va a tomar y Él no te va a soltar hasta hacerte perfecto. Él no va a descansar, ni te va a hacer descansar a ti, y va a ser un camino difícil, pero Él te va a hacer perfecto a la imagen de su Hijo Jesucristo, y algún día estarás en la gloria con Él. Eso es bueno para nosotros, hermanos. Para concluir, hermanos, el Señor Jesucristo predicó este gran sermón. Él abrió el panorama completo para seguirlo y para no seguirlo. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de su gran sermón del monte? ¿Un gran avivamiento? ¿Gente se convertía y se convertía? No. Miren lo que dice Mateo 7, 28 y 29 para concluir. Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo único que hizo la gente fue analizarlo. Quedaron asombrados por toda esta enseñanza. Esa palabra que dice se asombraban, o sea, se admiraban, hermanos, en griego da la idea de que ellos quedaron de fuera de sí mismos. O sea, ellos se quedaron impactados. Como nosotros decimos, se quedaron con la boca abierta. Porque aquí había sabiduría, aquí había poder en sus palabras. Jesús, hermanos, abrió la boca y dijo la palabra del Señor. Los fariseos simplemente tomaban comentarios de otros y de ahí sacaban sus enseñanzas. Jesús no.
Jesús dijo lo que tenía que decir y lo dijo con tal autoridad, con tal poder, que la gente se quedó impresionada, con la boca abierta y dijo, wow, Señor, wow, son palabras impresionantes. Hermano, yo quiero que estas palabras no simplemente te dejen con la boca abierta, que esta enseñanza de todo el Sermón del Monte realmente entre en tu corazón, hermano, que tú lo tomes, que tú la vivas y que esto te lleve a decir, Señor, lo que acabo de ver es impresionante. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero esa sabiduría celestial en mi vida. Ayúdame, Señor, a obedecerla una por una. Hermano, ¿dónde quieres que tu vida esté construida? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Escoge la mejor parte, hermano, que es la roca. Porque si tú obedeces la palabra de Dios, en su gracia, tú vivirás eternamente. Amén. Oremos al Señor, hermanos.